Pasamos del mar a la tierra firme, sobre todo a la tierra piurana, de donde viene 70% de los mangos que producimos en nuestro país y que exportamos con mucho éxito a varios mercados, pero que se ve objeto de una crisis actualmente. ¿Qué está pasando con el mango? ¿Por qué tenemos dificultades con esta fruta tan preciada? Creo que es nativa del Asia, pero se ha adaptado muy bien a nuestro territorio y nos gusta mucho en su forma sólida o en su forma de líquido o de helado. Lo escuchamos, señor Gabriel Amaro. ¿Cómo estás, Mávila? Fernando, gracias por la invitación. Mira, es un momento difícil, como varios que pasa la agricultura. En este momento hay muchos agricultores en Lambayeque en donde tienen producción de mango, pero que el precio no le da ni siquiera para poder sacar el mango de sus parcelas, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio ha bajado mucho en el mercado internacional y que no les permite, digamos, poder colocar los productos en los mercados, digamos, ¿no? ¿Por qué ha bajado mucho en el mercado internacional? Cuando hay sobreproducción, hay mucha producción en algunas ventanas de mercado, en algunos mercados bajan los precios. Es un tema de libre mercado de oferta-demanda. ¿Qué países están haciéndonos competencia y nos hemos visto perjudicados por ella? Hay muchos países que producen mango, ¿no? Países asiáticos, países de la propia región también, acá en Sudamérica, Centroamérica, hay varios países, ¿no? El propio Estados Unidos también tiene algo de mango, ¿no? Principales mercados a donde colocamos nuestros mangos es Norteamérica y Estados Unidos. Pero siempre ocurre, no solamente con el mango, ¿no? Pasa también con el mercado local, cuando hay sobreproducción de papa, por ejemplo. Bajan los precios y se afecta inmediatamente al productor. Ha pasado con la cebolla, con el ajo, con otros productos también, ¿no? El ministro de Agricultura del Midagri, de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, ha informado que en Lambayeque hasta el momento se conoce que hay entre 5 y 10 mil toneladas de mango que se han perdido y ha hecho una exhortación para no producir mango durante una cantidad de años. Me parece que ha sugerido hacer 3 o 4 años. 3 años, sí. ¿No? Así es. Es una medida que se puede llevar a la práctica, en efecto, para quienes están dedicados a la producción de este cultivo. Es importante que el ente rector en agricultura, en este caso el Ministerio de Agricultura, pueda difundir información para orientar a los productores en qué sembrar o no. Para eso tiene que tener, por ejemplo, estadísticas al día. Ahora, el caso del mango es diferente a otros cultivos porque es un cultivo permanente. No es que diga esta temporada no siembro y la próxima siembro, es un árbol que tiene muchos años de vida y la producción es de largo plazo, ¿no? Entonces un poco la exhortación del ministro es que ya no sigan sembrando mango, que no sigan incorporando hectáreas de siembra de mango porque esto se puede agravar si es que no se desarrolla una serie de medidas que tienen. Los árboles que están plantados, que son árboles grandes, además, claro, seguirán dando mango. Van a seguir dando mango. ¿Cómo el ministro dice no siembren más mango? Se siembra ya más. Un poco es que no se siga sembrando nuevas hectáreas de mango, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el Estado tiene que hacer varias cosas, ¿no? Fomentar, por ejemplo, la industria para el procesamiento, disminuir sobrecostos, para que den los costos también para el transporte, etcétera. Tiene que ayudar también a dar información estadística adecuada para que aquellos que tienen cultivos, ya sea permanentes o rotativos, puedan establecer cómo determinar sus campañas, organizarse mejor también los productores con los gobiernos regionales, locales y con el gobierno nacional para poder planificar mejor las campañas. Señor Amaro, tenemos que ir a una pausa, por favor, escuchar a los anunciantes, después de la cual quisiera que nos diga, cuando habla de modernización, industrializar este sector, el ministro ha también recomendado que se recurra a mangos deshidratados. ¿Cuán capaces somos de hacer eso y hasta qué punto eso puede paliar las graves pérdidas que significa tanta cosecha de mangos desaprovechada y el precio que hace inviable el negocio? Nos lo contestará, por favor, después de la pausa. Son las 8:51, estamos conversando con el dirigente de el mundo agrario, de los propietarios de gremios de productores agrarios del Perú, AGAP, el señor Gabriel Amaro, que ha venido a darnos cuenta de la grave crisis en la que se halla los productores de mango en el Perú, hasta el punto de que el ministro les ha recomendado que no produzcan más mango, no siembren más mango durante 3 años. Ahora, esta crisis
que afecta a 200 millones de exportación y 200 millones de dólares anuales de exportaciones, sobre más de 10.000 millones que es la agroexportación. Se produce en un contexto general en el que, uno, están expuestos a una amenaza de calentamiento global o cambio climático, por una parte. Y por otra parte, vemos que no se ha avanzado en garantizar infraestructuras adecuadas. Están expuestos a los huaicos, a los aludes, etcétera. Hay malas irrigaciones, no sale Chavimochic, no salen más residuos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que reclaman ustedes ahora al ministro como política global frente a ese sector? La punta de la crisis es el mango, pero estamos ante un problema que es mucho más general que eso. Efectivamente, pero no solo al ministro, no al gobierno en general. O sea, nosotros, entre todas las cosas que se está pidiendo, es que se apruebe en el Congreso y se acelere la aprobación del Congreso de la nueva ley agraria, que es una ley para el pequeño, mediano y grande. Por ejemplo, el ministro habla, ¿no?, de que se pueda sacar mango deshidratado. Sí. Ya, pero no tenemos una ley marco que sea amigable para la inversión. La inversión se ha ido del país. Mucha inversión no ha venido por el cambio de condiciones de la ley agraria. Tenemos que traer inversión nuevamente para la producción agrícola, pecuaria, para que se invierta en industria también agraria, la agroindustria. Todo eso ha cambiado desde el 2020. Las consecuencias que vemos ahora son unas consecuencias producto del precio internacional, de la baja de precio y de los sobrecostos que hay, pero un sector agrario que no tenga una ley marco adecuada para el sector va a seguir sufriendo y va a ser peor. ¿Está en debate en el Congreso esa ley? Sí, efectivamente. ¿Y qué aspectos quieren ustedes como representantes de los gremios que se incorporen a esa ley agraria? Esa ley agraria tiene varios componentes, tiene muchísimos componentes para la pequeña agricultura. Por ejemplo, un nuevo modo de financiamiento a través de fideicomisos, un impulso. Tiene incentivos tributarios, evidentemente, que eran regresar al 15% que se tenía antes, ¿no? Pero además el impulso para que la pequeña agricultura, que año a año está pasando a la informalidad y hay pérdida de empleo, pueda modernizarse e incorporarse a las cadenas modernas agrarias. Eso es parte de lo que tiene la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso. Claro, cuando habla de nuevas cadenas agrarias nos referimos a no exportar, por ejemplo, en el caso de los mangos, el mango como tal, como fruta, sino darle un valor agregado. De todo. De todo. Tiene ambos componentes, ¿no? La agricultura, lo que más valor tiene para un consumidor es una fruta fresca. Entonces puedes, dependiendo del momento, tener un mayor margen. Pero también hay espacio para agroindustria. Sobre todo si vas a tener excedentes. Sí, mira. Por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, en China, ahora el año pasado que se hizo el viaje a China y hubo la PEC en el Perú, se logró abrir mercado para varios productos del agro. Uno de ellos era la fruta congelada, por ejemplo, que es otra alternativa cuando hay excedentes de producción. ¿Te das cuenta? O lo que dice el ministro, deshidratados, puede ser jugos, etcétera, que son complementos a una industria que sirven justamente para poder balancear el tema de precios, la necesidad del mercado y la capacidad del mercado para absorber esa producción. Ahora, para ser precisos, lo que pide el ministro es no sembrar más, pero no quiere decir recortar la cantidad de producción que ya hay, porque hablamos de árboles que tienen una vida de decenas de años. Decenas de años, sí. 20, 30 años. Sí, mucho más. Es la vida útil de un árbol de mango. Por lo tanto, no es que diga vamos a eliminar estos árboles, sino que no se siembre más con lo que tenemos. ¿Cuánto tiempo toma, digamos, el ciclo de vida desde la siembra hasta que se obtiene una primera cosecha de mango? Bueno, mira, dependiendo de la variedad, pero normalmente son más de 3 años, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque es como una persona, ¿no? Nace, comienza a crecer, aumenta su productividad, ¿ya? Y llega a un pico. Dices, de ahí comienza a estabilizarse y después baja. En principio, ¿no? Entonces, ¿es una buena recomendación? Es una buena recomendación, pero, digamos, como recomendación para el momento no va a resolver el problema de hoy. O sea, puede ir resolviendo el problema futuro. Y este es un cultivo permanente, además, ¿no? Pero se tienen que establecer muchas medidas. Lo de ahorita ya se perdió realmente. Que el Estado compre los excedentes, por ejemplo. ¿Es una alternativa? El Estado tiene un programa de compras, ¿ya? Estatales, puede comprar una parte, pero no es la solución. O sea, cada vez que hay sobreproducción, el Estado no puede entrar a comprar porque ¿dónde lo coloca?
después, ¿no? Las compras del Estado se basan en una planificación de las compras con objetivos para los colegios, vaso de leche, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿es un mecanismo que tienen los pequeños agricultores? Sí, pero cuando hay crisis de esta magnitud, no es la solución, ¿no? A ver, dentro de las medidas anunciadas por el ministro Manero está, por ejemplo, que a través de Agrobanco se gestione la reprogramación de deudas, que se condone intereses, otorgamiento de capital de trabajo para la producción de mango, la diversificación de esa producción de la que estamos hablando, ¿no? También mencionó 4 camiones con más de 1.200 jabas de mango cada uno para que trasladen y comercialicen el producto en mercados de Lima y coordinando con empresas privadas para sumarse a esta iniciativa. Desarrollar un trabajo integral es lo que ha propuesto. Señaló que se implementará una mesa técnica conformada por instituciones del sector agrario y autoridades regionales con el propósito de asegurar un enfoque integral. ¿Estas medidas son esa solución que demanda usted a corto plazo? Son medidas de corto plazo, pero no solucionan un problema que ya tenemos encima. Y hay muchísimas pérdidas y van a seguir habiendo pérdidas. La condonación de deudas, la reprogramación de las deudas. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis de esta magnitud, el sistema financiero tiene que adaptarse al sector económico. El sector agrario no es igual a otro sector económico. ¿Y de deudas de cuánto estamos hablando? El Banco Agrario presta, digamos, más o menos 15.000 soles por productor pequeño, 15, 20.000 máximo. Si hablamos o enfocamos en la producción de los productores de mango en el Perú, que están enfrentando este problema hoy. Sí, que no es, lo que pasa es que no es, a ver, el Banco Agrario no llega a todos. Correcto. Para empezar, llega un pequeño porcentaje. Ajá. Lo que tiene que entrar el Estado es en un esquema más o menos de rescate de una parte de ese sector productivo, hasta donde pueda. Y por otro lado, cuando se diseñan en el Perú los préstamos al sector agrario, no se diseñan de acuerdo al sector económico, porque el sector económico es cíclico. No pueden darte un préstamo puntual, tiene que ser un marco de préstamo para que puedas tú mantenerte durante los diferentes ciclos. Hay momentos buenos y hay momentos malos como este, y el sector agrario tiene que seguir funcionando. Entonces, ¿hay un sistema de seguros para eso? Sí hay algunos para pequeña agricultura dados por el Estado, pero que tienen muy poca cobertura, no llegan a todos. Debería haber. Señor Amaro, muchas gracias por sus explicaciones. No podemos sino desear que los productores de mangos de nuestro país puedan recuperarse de esta situación. Nos ha explicado, remonta a temas de clima, pero también a la falta de un contexto general en que el Estado ha invertido. Imaginamos lo que son esas carreteras, desde las chacras y desde los lugares. Bueno, y la seguridad también, ¿no? Y la seguridad. Roban los fondos, están asesinando a personal de trabajadores. No, el tema está... Esto empeora. En todas partes, en todas las regiones. Ya. El tema de seguridad en las zonas rurales está muy descuidado. Uno se queja, y evidentemente por lo que está pasando en las ciudades, las zonas urbanas, pero igual o peor es en la zona rural. De acuerdo. Por favor, manténganos informados, porque efectivamente se habla muy poco de las amenazas, las extorsiones y la criminalidad que se ejerce contra quienes se ganan la vida sembrando en la tierra peruana y permitiendo que hayamos batido récords en exportación. ¿Cuánto se prevé para este año 2025 como volumen total de exportaciones agrarias? Poco más de 12.000 millones. 12.000 millones, sí. Que es un aumento considerable pese a todo. El año pasado ha sido 12.000 millones, este año un poco más de 12.000 millones. Vamos a ver cómo viene el tema del clima. Ya tenemos un problema con el mango este año, por ejemplo. Sin duda. Pero esperemos que no haya otra sorpresa durante el año, ¿no? Bueno, así deseamos todos. Muchas gracias por su presencia y mucho éxito en su trabajo como dirigente gremial de un sector al que todos los peruanos estamos apegados porque nos gusta nuestra tierra y nos gustan las frutas que se producen acá y que se exportan al mundo. Muchas gracias y muy buenos días, señor Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú.